Llevo más de 2 años escuchando el mismo comentario en mi canal. Y lo curioso no es que se repita, lo curioso es cómo ha mutado. Al principio era, no vais a durar, ojalá te deje. Sí, estoy hablando de mi relación con Nao. Hoy, 2 años después, seguimos juntos, pero el comentario no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Hoy es, se aprovecha de ti o está contigo por interés. Y quiero hablar de esto con calma, sin defenderme, porque hay algo mucho más interesante que mi relación en este caso, y es el malentendido cultural sobre Japón. Aruberuto. Cuando empecé a hacer vídeos con Nao en el canal, los comentarios eran no va a durar mucho, las japonesas son frías, te va a dejar, se va a cansar de que las pongas en internet. Pasó un año, seguíamos juntos, pasaron 2, seguíamos juntos. Y ahí pasa una cosa muy interesante con quien tiene una idea fija. Como la realidad no le da la razón, cambia la teoría, no cambia la conclusión. La conclusión sigue siendo esta relación está mal, solo cambia el motivo. Entonces ahora ya no es te va a dejar, ahora es se aprovecha de ti. Está contigo por dinero, no te respeta. Y entiendo que desde fuera, viendo clips sueltos de los directos, alguien pueda llegar a esa conclusión. Lo entiendo perfectamente. No estoy aquí para llamarte tonto, pero sí deberías, ya que opinas, buscar el contexto. Pero no solo sobre el contenido que yo hago, sino en todo en general, en todo lo que te interesa. Si no te interesa, no comentabas. Voy a poner un ejemplo concreto. Hace poco, en un directo, Nao dijo una única frase. Me gustaría trabajar en un Kiabakura. Para quien no sepa, un Kiabakura es un local donde estás con chicas, se ponen a tu lado, te dan conversación, beben contigo y a veces se llega a más. Se gana muchísimo dinero ahí. Lo dijo de pasada como una broma, como lo haría cualquier hispano. Una gilipollez en una conversación de 2 horas. ¿Qué pasó en el chat? Algunos se lo tomaron literal. Mira, ya lo está diciendo, va a hacerse fruta por dinero. Y aquí tengo que deciros una cosa bien clara. Los japoneses también hacen bromas, también entienden la ironía. Y sí, dicen tonterías como todo el mundo. Lo que pasa es que mucha gente se ha formado una imagen de Japón escuchando a los expertos en la sociedad japonesa. Expertos que ni hablan japonés ni tienen relaciones reales con japoneses. Y que han vendido la idea durante muchos años de que los japoneses son poco menos que robots. Que no hacen bromas ni las entienden, es un humor muy diferente al resto de la humanidad. Eso es mentira. Si Nao está conmigo por interés, por dinero, eso lo sabré yo que vivo con ella, ¿verdad? No me considero gilipollas. Pero tampoco quiero pintarme como una víctima porque hemos pasado de Nao víctima a yo víctima así en 2 años sin saber por qué. La gente que ve mis directos flipa porque hablo con chicas, hago tonterías, quedo con ellas, pido sus Instagram, sus lines, su contacto directo y mucha gente flipa porque Nao no se enfada. Quiero explicar 2 cosas. La primera es que me gusta socializar. Hay gente que le gusta perder un montón de horas jugando a videojuegos, pasar la tarde en un templo tranquilo. A mí me gusta todo. A veces juego, a veces paseo con mi familia, a veces estoy tranquilo y a veces me gusta tontear con desconocidas y desconocidos también, solo que llama más la atención cuando es con chicas. Es parte de mi personalidad y es parte por lo que este canal también funciona. No hay que negar la realidad. La segunda, y esta la más importante, lo que veis en el directo es el 100% de lo que pasa. No quedo después con las chicas en privado o estoy mandando mensajitos de ay, qué guapa eres, no sé qué. No tengo tiempo, ni ganas. Como mucho, sí intento que vuelvan a aparecer en los directos porque es la leche. La gente flipa cuando hemos conocido a una persona y vuelve a estar conmigo. Y ese es mi objetivo, punto. Ni quiero ponerle los cuernos a Nao, ni tengo ganas de pasar tiempo hablando por mensajes como cuando tienes 15 años conociendo una persona con objetivos claros de cepillártela. ¿Es esa la imagen que proyecto de un tío muy guarro y ligón? Sí, lo es. Es la imagen que yo he construido. Pero quien me ve de verdad, quien ha estado conmigo horas, cientos de horas, incluso miles, sabe que mi único problema real en la relación no es ni el alcohol, ni las chicas, ni la fiesta. Sí tengo un problema que afecta a mi relación y eso es el trabajo. Para llegar aquí y haber conseguido todo lo que se ha conseguido, hay que hacer un pacto y eso es obsesionarte con esto. Con las clases de japonés, con los directos, con la creación de contenido en general. Eso me quita tiempo de valor para estar con mi familia. Aún así, el poco tiempo que tengo privado
lo utilizo para estar con ellas, no para quedar con las... Me voy a tirar el pisto, cientos de chicas que he conseguido su contacto por la calle. Cientos no han sido, pero han sido unas cuantas ya. ¿Habremos llegado ya a 100, tío? No sé, habría que contar, bueno, da igual. Y ahora una cosa que me llamó la atención. Hicimos una fiesta con seguidores, yo iba con Nao. Nao es muy sociable, muy guapa, y empezó a hablar con gente del canal. Estuvo toda la noche hablando con mis seguidores, hizo amigos, e incluso en otro directo se besó en la mejilla con David, el lamelotodo. El chico con... Pero falta contexto, pero es un tipo muy gracioso. Un seguidor mío y amigo. Para cualquier persona en España o Latinoamérica, eso no es nada. Un beso en la mejilla y ya. Porque había alcohol también de por medio. Y eso me hizo pensar, porque claro, yo me he pasado mucho más que Nao. Besos en la mejilla, incluso hemos llegado a besos en la boca, que es una gilipollez, pero que está feo, ¿no? Hay que reconocerlo. Le he liado 1000 veces más que Nao. Y tengo mis críticas por ello, pero comparado con Nao, lo que recibió Nao simplemente por eso no tuvo precedentes. ¿Hay doble vara de medir? Sí, sin duda. Y creo que es por esa imagen distorsionada del Japón frío, reservado. Como Nao no encaja en ese estereotipo, la gente se incomoda. Por cierto, antes de la fiesta y durante la fiesta, ella me preguntó si no me importaba que estuviese todo el tiempo hablando con mis seguidores. Y yo le dije, disfruta, porque confío en ella. Igual que ella en mí, dentro de unos límites, me permite hacer cosas que sí, quizás una chica normal no te dejaría. Una latina loca de estas que te quiere acaparar y Dios mío, no hables ni respires al lado de otra chica. Lo que la gente no ve en los directos es lo que realmente sostiene nuestra relación. Nao se ocupa de la mayor parte de la casa. Me cuida, tanto a mí como a Yuzu. Parecemos niños. Bueno, Yuzu lo es. Y buena parte del crecimiento de este canal vino en su origen por los vídeos familiares, no por los de fiesta. Eso fue ella. Y aunque últimamente sale menos, sigue siendo una parte fundamental de lo que hago y por supuesto de mi vida. ¿Hay cosas que no le gustan? Sí. A Nao no le hace gracia que haya chicas interesadas en mí. Pero la diferencia de que esto funcione o no es clara. Es que lo hago en directo, lo enseño todo. No estamos en privado con las chicas. Por eso me lo permite. Si fuese en privado, creedme que no. Tenemos los dos 30 años. Llevamos varios años juntos, desde que nos conocemos ya 7 u 8, y somos lo bastante adultos como para no construir nuestra relación en función de lo que piense la gente en internet. Y quiero cerrar con esto porque creo que es lo que hay detrás de casi todo. Hay una idea muy extendida sobre Japón de que si tú tienes sexo y es de pago, es decir, te vas de frutas, tu pareja te lo perdona. Que el hecho de pagar perdona cualquier cosa. Eso es mentira. No sé qué experto lo dijo primero. Seguramente sea porque han entrevistado japoneses en el barrio, que no era el que representa a Japón, como puede ser el barrio rojo, Shinjuku. Alguno lo ha dicho y venga, ya nos lo creemos. La japonesa o el japonés medio no perdona la infidelidad simplemente porque hayas pagado. Como mucho, la aguanta regañadientes, igual que pasaría en otro país. Eso ya depende de muchísimos factores. No nos vamos a meter en ello. En mi caso, que conste, tengo la suerte de que es justo al revés. A mí me pagan por hacer el gilipollas con chicas. Es parte de mi trabajo. Y eso, dentro de unos límites, Nao lo entiende. Porque está conmigo por dinero. No, ya te molaba. Pero hasta ahí. Si cruzas esa línea, esto yo creo que se acabaría. O me perdonaría. No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que se acaba. Lo de los japoneses son fríos. Los japoneses no hacen bromas, todo lo que dicen va en serio. Son simplificaciones que vende la gente que no tiene una relación real con japoneses. Vivir aquí, hablar el idioma, tener una pareja japonesa y conocer a un montón de gente te enseña que la realidad de este país es mucho más parecida a lo que tú ya conoces. No es diferente a cualquier otro país. No hago este vídeo para convencer a nadie. La gente que tiene una idea fija sobre que mi relación va mal, va a seguir teniéndola. Cambie yo lo que cambio, diga lo que diga. Ya lo hemos visto, en 2 años han cambiado varias veces de teoría, pero la conclusión sigue siendo la misma. Lo hago porque la mayoría de la gente que me ve, que es adulta, ya entiende esto. Y para quien tenía la duda razonable, pues aquí tienes más contexto. Nao y yo estamos bien, pero claro, como en cualquier persona, pues igual mañana no estamos juntos. No lo sé, eso lo decidirá el destino. Y si no pasa una chica peruano-japonesa que me la líe. Gracias a todos los que estáis aquí desde hace años ya apoyando sin necesidad de que explique nada. Os leo en los comentarios y si os gusta este tipo de vídeos, dale a like. Este vídeo más personales, más chill. Ahí está esto.